Y es un placer que nos acompañe esta mañana Roberto Godfrey, precisamente para conocer más acerca de esta unidad. Director general de Megaflux, ¿cómo estás? Bienvenido, Roberto. Muy bien, muchas gracias por invitarnos al espacio. Buenos días. Qué maravilla ver ya en la realidad Taruk, que me imagino fue un proyecto, alguna vez un ideal, un sueño, para contar con un autobús eléctrico y ponernos ya sobre este asunto en temas de electromovilidad y buscar también el liderazgo. Roberto, ¿cómo surge esta idea de Taruk? Bienvenido, por cierto. Muchas gracias, muchas gracias. Miren, el Taruk nace por solicitud explícita de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Nosotros tenemos muchos años fabricando vehículos eléctricos, principalmente dedicados al reparto. Y los vendíamos a las empresas que pues, todo el mundo conoce, ¿no? Que si la del pan o la cerveza o la del refresco. Y en una inauguración de un centro de distribución de una de las empresas de cerveza importantes, donde yo estaba presentando los camiones más pesados que hemos hecho, la doctora vino e hizo la inauguración. Y bajándose del templete, viendo mi camión, se voltea y me toma el brazo y me dice, Roberto, ¿podemos hacer un autobús? Le dije, claro que sí, claro que sí. Y sin duda, como dijimos ayer, ¿no? La visión del autobús es algo que soluciona un problema enorme en nuestro país, que es la movilidad, pero la movilidad digna y limpia. Así es. ¿No? Entonces representa muchas cosas, desde la integración de la cadena de valor del litio, que es, si tenemos muchos de estos, podemos pensar que explotar el litio de las minas mexicanas se puede convertir en baterías y esas baterías se pueden convertir en autobuses que van a estar dándole servicio al pueblo de México de forma limpia. Y la otra es que México, como bien lo decían, ya lo decía Marcelo, nuestro secretario de Economía, ya somos un gran exportador de autobuses. Así es. Entonces, no cuidar los empleos que hoy se dedican al ensamble y fabricación de autobuses e importar todos los autobuses de fuera, pone todos esos autobuses en riesgo, todos esos empleos. Entonces, es una movida que por donde le veas tiene efectos positivos, ¿no? Conserva empleos y a la vez crea nuevos en un área y en una disciplina de alta tecnología. Claro, y en un área de oportunidad también para México. Así es. Ahora bien, Roberto, centrémonos un poco en esto que tiene que ver con un motor eléctrico, un motor limpio, digamos, en esta parte, digamos, o en esta época en donde es muy importante la transición energética, dejar un poco los combustibles fósiles o transitar precisamente hacia energías más limpias. Entonces está este autobús eléctrico diseñado específicamente para transportar a muchas personas diariamente. Una de los señalamientos que se les puede hacer a los autobuses eléctricos o en general a los vehículos eléctricos es a lo mejor la eficiencia de sus baterías. Hace un momento nos comentabas respecto al litio, pero ¿qué nos puedes comentar respecto pues a esta eficiencia que pueden tener estos autobuses eléctricos pues por encima, digamos, de los de diésel o de combustibles fósiles? Creo que uno de los motivos más importantes para la adopción de la electromovilidad es justamente lo que estás diciendo. El primer componente es que es libre de emisiones. Entonces, el motor eléctrico no consume más que electricidad y no produce ningún tipo de contaminante de su uso. Y cada kilómetro rodado de un vehículo eléctrico, lo que estamos viendo con el Taruk, es entre 7 y 8 veces más eficiente en costo que uno de diésel. Entonces, si uno de diésel vale 4.70, 5 pesos el kilómetro, aquí estás hablando que vale menos de un peso 20 el kilómetro en el Taruk. Entonces, conforme se van sumando esos kilómetros, el repago del vehículo, que es otra cosa bien importante, ¿no? La gente se atora a veces mucho con el hecho de que un vehículo eléctrico en el día 1 es más caro que un vehículo de combustión. Pero, por ejemplo, en las pruebas del mes pasado, hicimos la cuenta y de diésel estamos hablando que se tendrían que haber consumido algo como 40,000 pesos de diésel en ese mes y se consumieron 3,800 pesos de luz. Y esa cuenta va sumando a los ahorros del vehículo sin contar con las externalidades, ¿no? La parte que dices de que es limpio y que tú puedes estar parada en la esquina esperando tu transporte y no te están bañando
de gases de hidrocarburo mal quemados, ¿no? La recarga de estas baterías se tiene que hacer de forma frecuente, que es uno de los señalamientos a los vehículos eléctricos. Es correcto. Y el transporte público es perfecto para esto, dado que, te voy a dar otra vez el ejemplo específico de esto. En la RTP, en la Ciudad de México, donde se hizo la prueba, el autobús salía a las 4 de la mañana y regresaba a las 12:30 de la noche. Es decir, el pico del SENACE en el consumo de, vamos a decir, la tarifa base, entra alrededor de las 11 de la noche todas las noches aquí en el Valle de México. En este momento donde hay que cargarlo a las 12:30, 1 de la mañana, hay un exceso de oferta eléctrica en el Valle, porque todos los mexicanos estamos dormidos. Sí. El Taruc tarda 2 horas en cargarse, entonces el operador puede escoger si lo empieza a cargar de 1 a 3 o de 2 a 4 y tenerlo listo otra vez para que salga a las calles a operar. Todo el día disponible. Todo el día. Bien. Entonces, la batería tiene un tamaño que le permite más de 300 kilómetros. Por eso cuando hablamos de los autobuses avanzados, necesita forzosamente más de 300 kilómetros, porque lo que vemos con los datos de GPS en casi todas las ciudades de México es que las rutas no exceden 300 kilómetros en esta vocación, ¿no?, de transporte público urbano. De acuerdo. Lo importante también es lo que veíamos en las imágenes, Roberto. Qué orgullo que diga hecho en México, porque es una industria en la que quizá muchos países, no todos, están pensando, pero no todos tienen las posibilidades de hacerlo realidad. Los componentes de este vehículo, ¿qué cantidad de ellos es 100% nacional para de verdad ponerle el sello hecho en México? ¿Y cómo va abriendo esta industria? No sé si también tengan proyectado cuántas unidades de estas vamos a ver y en dónde, a partir de cuándo, y en qué momento podríamos ya sustituir definitivamente todas las unidades que están circulando con otro combustible a nivel nacional, Roberto. Mira, es bien importante entender la tecnología en niveles. Sí. Entonces, yo te diría, la ingeniería de este autobús es 100% mexicana. Toda la especificación, toda la construcción y todas las decisiones técnicas que lo conforman fueron hechas por ingenieros mexicanos. El 75%, hasta el 75% de los componentes son de origen nacional. Y los que no son es porque todavía no existe alguien que los fabrique en México. Entonces, también el Taruc nos abre la ventana, la puerta de oportunidad para una integración industrial nacional. ¿No? Ayer lo toqué en mi discurso. Sí. En México nunca habíamos tenido una razón para invitar a alguien que pusiera una fábrica de baterías de litio. Pero como bien lo dices, si instrumentamos una política pública que diga, en 30 años vamos a cambiar todos los autobuses de México a eléctricos, eso va a hacer que Taruc no sea el único. Seguro habrán, como ha pasado en la India. En la India ya hay 4 fabricantes de autobuses eléctricos y ellos consumen baterías. Y si el gobierno exige, conforme a la renovación de concesiones, el cambio de tecnologías, que es algo que ya hemos visto, ¿no? Tienes que cambiar de motor de uno a otro, ¿no? A uno más eficiente. Este brinco, que le llaman pues, la transición energética, es dar el brinco final, que es el cambio de combustible. Ya no más usar el hidrocarburo y brincarnos a la electricidad. Claro. Entonces, y de nuevo, la manufactura de este vehículo también es 100% mexicana. Todos los componentes eléctricos se hacen en Iztapalapa y el que más orgullo nos da, que le da nombre a nuestra empresa, es el motor eléctrico. El motor eléctrico es una patente mexicana que se llama Megaflux. Y se llama Megaflux porque es un motor muy especial de imán permanente que se llama de flujo concentrado. Y ese flujo concentrado, de forma científica, en inglés se llama Megaflux, ¿no? Estas patentes se escriben normalmente en inglés porque se registran a nivel internacional. Y de ahí viene el nombre de nuestra empresa, ¿no? Es el corazón de cada uno de los vehículos, es el motor. Es lo que al final mueve las ruedas y hace que se desplace. ¿Y por dónde lo estamos viendo ahora? ¿Dónde tienen proyectado que se pueda ver próximamente también esta unidad? A partir de mañana va a estar en el Valle de Toluca. La verdad es que los sistemas de transporte público de la Ciudad de México y del Estado de México, por naturaleza, son los más intensos de todo nuestro país. Pero los primeros Tarucs, curiosamente, no sé si vieron ayer a Claudia, la alcaldesa de Ensenada, hay un enfoque muy mexicano, muy humano, de atender a las ciudades medianas. Entonces tenemos ubicadas 90 ciudades, como Ensenada, Baja California, para que todo el esfuerzo no sea enfocado exclusivamente en las megalópolis.
¿no? Tenemos que modernizar y llevar sistemas de transporte avanzados también a las ciudades medianas del país. Claro. Para beneficio pues, de toda la población, Sí. ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es el plan entonces a mediano y a largo plazo? Porque ya nos comentabas y ahorita lo ratificas, ¿no? Ya se hicieron pruebas en la Ciudad de México, particularmente en esta línea de RTP, se van al Valle de Toluca. A mediano y a largo plazo, ¿a dónde pretenden llegar y qué pretenden como modelo de negocio de estos vehículos eléctricos? Pues mira, otra de los aspectos, vamos a decir, integrales o que se han favorecido mucho es que tanto el Grupo Potencia Industrial, donde pertenece Megaflux, como el Grupo DINA, son empresas legadas con una capacidad productiva ya instalada muy importante. Entonces, inmediatamente nosotros juntos podemos producir 2,000 autobuses al año. Como estamos hoy, con una pequeña inversión en herramental, ambos podemos crecer a 6,000 autobuses al año. ¿Ok? Entonces es un volumen bastante importante, considerando que en los últimos 10 años solo hemos podido instalar 380 autobuses eléctricos en nuestro país. Okay. Entonces, si ven un poco Claro, el sí, tamaño claro. y la dimensión de lo que estoy hablando. Y esto desencadena, pues que si hay una adopción y empezamos a tener tracción de forma muy positiva a lo largo de todo México con los estados, las secretarías de movilidad, por eso era importante que estuviera el secretario Sibaja ayer. La flota de autobuses y camiones y transporte público más grande de México es la del Estado de México. Entonces era bien importante que estuviera esa autoridad ahí y que es alguien que viene del Metrobús, del sistema de Metrobús y entiende muy de cerca estos temas, muy, muy de cerca, porque si de veras queremos cambiar el país, ¿no? O sea, el Taruc lo que demuestra es lo que estábamos diciendo ayer, ¿no? Es la visión de la presidenta, es la visión industrial de los empresarios, también es la visión de la gente, de que en México tenemos la capacidad de solucionar nuestros propios problemas. Claro. Uno de los grandes problemas es la movilidad y también la contaminación, y con pues, tiramos 2 pájaros de un tiro, ¿no? Totalmente. Y alrededor de esto está la cosa, ¿no? Que no siempre seamos receptores de lo que nos quieran vender, que nosotros tengamos un lugar en la mesa, que podamos proponer, que podamos innovar y mejorar también la tecnología de los demás. ¿Hay fechas ya en la Ciudad de México para que podamos ver operándolos? Mira, ahorita en la Ciudad de México, ayer también estuvieron algunos de los transportistas. Hay algunas conversaciones alrededor de las compras de los autobuses. Es importante decir, México es una economía abierta. Nosotros no estamos mandándole a nadie, no lo tienen que comprar. Entonces, por eso hacemos demostraciones, ¿no? Invitamos a la gente a que se suba, les hablamos del precio. El Taruc tiene un precio muy competitivo en relación a los vehículos importados. Y sí hay varias conversaciones para la Ciudad de México, para el Estado de México, y la que ya se está cristalizando en estos días, pues es Ensenada, que son los primeros 80. Bien. Claro. Ya Ahora ahí. hablemos de los números que también a mucha gente creo que le gustan los interesan números. en cuanto a inversión de esta unidad Taruc. ¿Cuántos empleos también se generan con un vehículo como este? Y también me gustaría preguntarte, ahora que estamos con una política arancelaria en el vecino país que quiere gravar esta industria tan importante que es la industria automotriz, ¿cuáles las perspectivas de un país como el nuestro que ocupa el 6º lugar en este tema de los vehículos, de la exportación de vehículos y de la realización de los mismos? ¿Cómo visualizas este mercado también en una política de mercados abiertos, por un lado, por el otro de barreras arancelarias, el futuro de una industria como esta, el panorama que ves por delante, Roberto? Pues mira, ya lo decía el secretario Ebrard, y es parte de la política integral de nuestro país. Estamos abiertos y todo el mundo está bienvenido, pero primero los mexicanos, primero nosotros. Entonces, como él dijo, esto se ha hecho en todos los países desarrollados del mundo, ¿no? Cada país desarrollado propone su autobús o propone su avión o propone su propia industria local. Entonces yo diría que el componente más importante de fortalecer el mercado interno es conservar los empleos. Exacto. Para empezar, ¿no? O sea, no hacer más daño. Que los que hoy se dedican a hacer autobuses en México sientan que por un movimiento interno del mercado, muchos de sus empleos están seguros porque se rompe la dependencia de necesidad de exportar. Y la segunda, pues es crear el mercado, crecer el mercado
con pues, un nacionalismo firme, ¿no? En todos los países se deja una reserva de industria para los jugadores locales. Claro. Y creo que esto es algo que ya lo vimos, el secretario lo ha sentido en la piel, el que el Instituto Mexicano de la Vacunación ya no estuviera ahí en el momento que pega el COVID, deja muy patente la necesidad de tener ese tipo de institutos, este tipo de industrias instaladas y operando en nuestro país para poder hacerle frente a todo lo que venga en el futuro. Sin duda, sin duda. Taruk, brevemente, este nombre que, digamos, le ponen a este vehículo para hacer también énfasis en que es creado por talento mexicano, por ingenieros e ingenieras mexicanas, ¿de dónde viene? Viene de las compañeras del antiguo CONACYT, ahora el CECITI. Ellas deciden buscar un nombre, como se hizo el Taruk dentro del marco del Plan Sonora y dentro del marco del Litio MX. Se le da un origen yaqui. Taruk significa correcaminos en yaqui. Entonces nos remite otra vez, nos manda de regreso a Sonora y es un poco el origen de por qué se crea el Taruk, ¿no? El Taruk se crea porque cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pregunta ¿cuál es el mejor uso del litio de México para los mexicanos? La respuesta contundente que yo le di fue el transporte público. Porque es algo que 1 en 3 mexicanos lo tocamos todos los días y 2 de 3 una vez a la semana. O sea, todo el mundo usa el transporte. Claro. Entonces es un destino natural a favor del pueblo. Correcaminos, entonces. El correcaminos. ¿Y así alcanza velocidades? Y así alcanza velocidades. Aunque en las ciudades por seguridad pues claro. lo gobernamos, ¿no? Sí. Porque justamente lo que queremos evitar son las famosas carreritas que a veces vemos entre nuestros colegas transportistas. Entonces dentro de las ciudades la velocidad es gobernada, pero en carreteras el Taruk alcanza pues es más rápido que los límites de velocidad de nuestras carreteras. Bueno, no queremos por allá. Exacto, aunque no lo permitimos, ¿no? Así es. Por razones de Pues, seguridad. Roberto, un gusto que hayas venido esta mañana al estudio en 11 Noticias. Muchas felicidades, es un gran proyecto. Hay pues un trabajo detrás enorme, la capacidad y el talento de los ingenieros mexicanos, pero también de quienes los apoyan, es lo que está demostrando que esto puede ser una realidad. Y hoy México en electromovilidad puede dar el gran paso y el gran salto. Gracias, Roberto. Así es, muchas gracias por el espacio. Gracias, Roberto. Gracias. Buenos días. Esta mañana Gracias, con Roberto. nosotros, director general de Megaflux, platicándonos de este proyecto importantísimo, Taruk, el correcaminos en Yaqui. Ya, pronto, circulando. Esperemos, sí, que por todo el país. Hoy en Ensenada se está concretando.